El cerebro no tiene freno, ni dormido. Siempre está en funcionamiento. Y esto puede angustiar un poco. Para algunos incluso es el inicio de crisis existenciales. Ojo ahí, porque este tema, junto con otros como cómo cerramos etapas respecto a nuestras edades, esa forma humana de encasillar todo, etiquetar todo, es un síntoma de nuestra predilección por controlar lo que no podemos controlar. Y esa angustia tácita que recorre el funcionamiento del cerebro, del ser humano, sus relaciones sociales, su necesidad de aprender y evolucionar y adaptarse, todo ello guiado por una sobreexposición a la autoconciencia. Qué complicado es pensar mucho en sí mismo y ser muy consciente de uno mismo. Todo eso se va a hablar en este libro. Este libro de Juan José Millás, de Juan Luis Arzuaga, un escritor, un paleontólogo, que cierran una trilogía con este volumen, muy entretenida, muy divertida, pero a la vez muy divulgativa. Y quiero hablar de lo que se encuentra en este volumen. Quiero hablar de ello. Mapa desbloqueado. Extensión. Las letras. Desde el funcionamiento del cerebro, hasta nuestra incapacidad para predecir el clima si te quieres ir el fin de semana a la playa, de todo eso se va a hablar en este libro, porque todo está relacionado. Y además, este libro completa una trilogía de divulgación científica y humor. O sea, una mezcla bastante extraña. Si no las conoces, tienes que hacerte con algunos de sus volúmenes, porque lo peor es que vas a aprender, te vas a reír, te vas a hacer preguntas, te vas a cuestionar cosas que crees que sabes, vas a empezar a andar raro, a atender a tus hábitos, a cuestionártelo. Y lo más importante quizás es que te vas a ver en una dificilísima posición, que va a ser la tesitura entre ¿quieres saber qué está predeterminado y qué tiene una parcela para el libre albedrío según un científico? ¿Quieres saber cómo discute un escritor más próximo a las humanidades, podríamos decir, frente a ese cajón cerrado que viene siendo las explicaciones de la ciencia? ¿Quieres ver el punto en el que se conectan? ¿Quieres ver el punto en el que discuten y no están para nada de acuerdo? Es más, este libro contiene preguntas a las que no saben dar respuesta. Tiene de todo. Así que Juan José Millás, Juan Luis Arzuaga, dos capos del conocimiento, cada uno en su ámbito, pero aquí un mano a mano, compartiendo el mismo camino, cerrando una trilogía. Y que bueno, tienes que leer si no has leído todavía. Es el librazo por antonomasia para quedar bien estas navidades. Vamos allá. A ver, para aquellos que no sepan, no tengan ni idea de quién es Juan José Millás, Juanjo Millás, no sepan quién es Arzuaga, Juan Luis Arzuaga, dos figuras importantísimas, clave en el panorama, diría, intelectual, científico, humanístico de España. Para quien no sepa lo que se pierden, yo me niego ni siquiera a hacer una especie de telegrama de su biografía. ¿Por qué? Porque internet está plagada de información, está Wikipedia, ahí poder leer todo, están sus páginas web, están Instagram, hasta han salido varias veces en el programa de La Resistencia a la Revuelta, por ejemplo. O sea, hay entrevistas, hay podcasts. Yo voy a venir aquí a hablar de forma resumida y por lo tanto parcial y por lo tanto mal de quiénes son estas dos estrellas del conocimiento. Me niego absolutamente. Como mucho se me ocurre que yo, siendo un fiel lector de la Wikipedia, su lema es la enciclopedia libre.
si no me salta el derecho de autor ni nada por el estilo, yo te voy a poner aquí ahora inmediatamente la Wikipedia de Juan Luis Arzuaga y de Juan José Millás para que veáis los highlights de estos dos mastodontes del conocimiento y de la creatividad. O sea que si todo va bien, ahora mismo estáis con la posibilidad de pausar el vídeo y leer la Wikipedia. Es más, si no, ponedlo en Google, porque de verdad no quiero perder un minuto más hablando de información que ya está al alcance de todo el mundo. Así que vamos con lo importante. De crisis existenciales, del flujo del tiempo, de la utilidad de la subjetividad, de nuestra relación con otros, claro, del propio cerebro, cómo no vamos a hablar del propio cerebro, de su estructura, de cómo funciona, hombre, cómo no, vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de experimentos científicos, mucho cachondeo, muchas pullas que se lanzan estos dos autores, alguna aparición estelar de otros expertos y otros que incluso han participado en libros anteriores, por supuesto, autorreferencia a su obra. Claro. Hay muchísimo que hablar de este libro. Quizás voy a desgranarlo poco a poco, incluso a lo mejor por capítulo, se me ocurre ahora. Sí, ¿por qué no? Todo sin hacer muchos spoilers, pero tengo que algo tengo que enseñar para que te entre las ganas de leerlo y que digas tú, oye, librazo, recomendado, gracias Alberto. No sé cuántas páginas son, 300 y pico. Me he pasado 196. O sea, no llega ni a 200 páginas. Ni a 200 páginas. ¿Cómo se puede hacer un libro así que te entretenga, que te culturice de alguna manera, que te haga tener más preguntas que respuestas y que te haga cuestionarte cómo andas, cómo comes, cómo te relacionas con las personas? De verdad, o sea, lo que hacen aquí, lo que hacen en su trilogía y su respetable, pero no la entiendo, decisión de acabar con este proyecto y cerrarlo aquí, creo que aporta muchos tipos de valores por los que tenemos que atender a su obra y leerla. La trilogía del Sapien y el Neandertal, podríamos decir, tiene una evolución interna, tiene un hilo que se va sacando del ovillo de las dudas e incluso del progreso científico para enterarnos un poco de qué va la cosa esta de la vida y de la existencia. De hecho, el primer libro, no lo tengo aquí, La vida contada por un sapien a un neandertal, pues va precisamente sobre todo se centran en la evolución, en qué supone la vida ahora del ser humano en la Tierra, de qué rasgos tenemos en el día a día heredados ya del Paleolítico o antes incluso, y cuáles otros hemos ido depurando. O sea, la verdad es que es un libro muy completo, yo diría que muy luminoso, en el que brilla especialmente el humor ahí, y en el que se hace algunas rupturas con conocimientos que creemos ya dominar y que nos cogen del hombro y nos dicen, chico, esto no es así como te lo han explicado, te voy a demostrar cómo es. Y cuando te lo explican, tú dices, ahora encajan todas las piezas y no sé cómo no lo habíamos visto antes. La verdad es que ese es un gran libro. Ya no recuerdo de qué año era, voy a buscarlo un segundo, del 2020. Este libro era de 2020, La vida contada por un sapien a un neandertal. Pero tardó poco en anunciarse, creo que de hecho, lo siento spoiler, al final del primer libro ya se anunciaba que venía en camino el segundo libro. Y el segundo fue lo que creíamos nosotros, los lectores, era como el anverso, porque era la muerte contada por un sapien a un neandertal. Y no solo se habla de la muerte, obviamente, se habla de la decrepitud, el envejecimiento que supone tanto a nivel físico como a nivel mental, pero también
con una perspectiva evolutiva que ha supuesto. Eso siempre me ha traído a la memoria, no sé en qué momento de mi vida aprendí, supongo que en bachillerato, el concepto que había en la Edad Media de las fases de la vida, porque realmente son concepciones muy modernas esas de la adolescencia, la tercera edad, digamos, la vejez. Eso, por ejemplo, si lo comparas con la Edad Media, adolescencia no había, tú ya con 11, 12 años ya eres un hombre, ya eres una mujer y a funcionar. Y la vejez, por supuesto, llegaría, imagino que a los 30 años, a los 40 si tenían mucha suerte, porque bueno, también el rango de vida, ¿no? el índice de vida era bastante menor. Con el progreso de la ciencia, de la medicina, hemos ido estirando el chicle hasta vete a saber cuánto llegaremos, porque al fin y al cabo la biología de momento es la biología, no puedes estirar tampoco muchísimo la evolución de tus músculos, tus huesos y tus órganos, pero es muy curioso estudiar esa evolución y cómo la hemos ido interiorizando tanto a nivel físico como a nivel social, ¿no? Cómo hemos ido valorando tanto como que ahora hay derechos de la infancia, o cómo se trata con un especial cuidado también el tema de la adolescencia, se tiene como más incluso condescendencia, pero también más empatía, o la consideración también, las medidas sociales, ¿no? Cuando llegas a la vejez. Todo esto está intensamente relacionado con tu biología, con la ciencia de tu cuerpo. Bien, pues ese segundo libro, que ese sí que lo tengo aquí, además con su faja, La muerte contada por un sapiens a un neandertal, también me pareció buenísimo. Este libro, más que luminoso, sí que me pareció duro, pero porque se habla de cosas que no se suelen tratar en la sociedad, al menos en la cultura, vamos a decir, un poco occidental, me centro en la española, y la verdad es que eso de hablar del reloj biológico desde el principio y someterte a los límites de la existencia ya es una cosa chocante, pero que a la vez produce ese morbo especial de decir, quiero que me cuentes, tú que sabes tanto, todo lo que pueda. Y por favor, Millás, que Millás es el que transcribe, vamos a decir, estas conversaciones que mantienen los dos y las dota de cierta calidad divulgativa y literaria, y le pides por favor a Millás que meta humor, que es también su especialidad, aunque los dos son bastante chistosos, pero es su especialidad, y que te salve el día mientras lo lees. La verdad es que es una obra muy muy buena. Y bueno, aquí de hecho lo dice, ¿no? El paleontólogo desvela aspectos esenciales de nuestra existencia al escritor y se debate sobre la conveniencia de transmitir su visión azarosa de la vida a un Millás a dieta que descubre que la vejez es un país en el que todavía se siente extranjero. La verdad es que hay mucho cachondeo e incluso un poco de mala leche, también debo decir, en los debates que mantienen en este libro. Creo que puede que sea su libro más extenso. Estoy mirando, mira, 306 páginas. Antes me he confiado y creía que el último libro también tenía 300 páginas, tiene un poquito menos de 200, pero este tiene ya 306, la supera. Y de hecho, con la salida de este segundo libro, y esto es un preludio para hablar de la conciencia contada por un sapiens a un neandertal, este tercer libro, con este segundo libro salió al poco tiempo después un documental a caballo entre lo promocional y una ampliación de lo que se trataría en este libro. De hecho, me acabo de fijar que en la faja esta que ponen cuando compras el libro ya aparecía, mira, ¿veis? El anuncio, no sé si se verá, el anuncio de este documental. Dice: descubre el corto documental La muerte contada por un sapiens a un neandertal, homónimo. Así que bueno, ese documental está disponible, si mi memoria no me falla, en Filmin. Un extracto de la pantalla de Filmin está disponible, así que quien tenga Filmin y quiera interesarse por verlo, adelante. ¿Es necesario leerse ese segundo libro antes de verse el documental? No, porque se va a tratar de algunos temas iguales y otros, como he dicho, es una especie de extensión promocional, así que puedes complementar. Yo recuerdo que sí que lo vi al acabar el libro, pero porque salió tiempo después. Coincidió
que esa fue la línea de tiempo. Pero bueno, podéis hacer lo que queráis. Bien, con ese libro, que por cierto, no lo he dicho, pero es del año... si el otro fue de 2020, voy a comprobar. Este segundo libro salió 2 años después, en 2022. Y cumpliendo un calendario que se habrán impuesto, imagino, de 2 años, este mismo año, 2024, que es el que se está grabando este vídeo, salió este libro, La Conciencia. El cierre del círculo, el cierre de la trilogía. ¿Qué es eso de la conciencia? Es verdad que cuando terminaron el segundo libro, ellos se dijo en alguna entrevista que estuve viendo yo, que estaban valorando de qué podrían hacer un tercer libro, y soltaron algunas ideas y ninguna fue como tal la conciencia. Recuerdo que una cosa que sí que tenían claro, y lo incluyeron en este libro, es que querían hablar un poco de la inteligencia artificial, ¿no? La IA. Seguimos en desarrollo, seguimos en evolución, es la noticia de esta parte del milenio, digamos, de momento, pero cuando escribieron en 2022 eso, es verdad que estaban despuntando las inteligencias artificiales, sobre todo gratuitas, abiertas al público, para no solamente editar información, sino ya imágenes y tal. Pero bueno, en 2 años es que ha cambiado muchísimo la cosa, y ahora se están depurando mucho más, se está consiguiendo ya vídeos. Estamos en 2024, este vídeo, si lo veo el año que viene, creo que se va a quedar bastante desfasado si sigo hablando de inteligencia artificial. Bien, aquí lo importante es que ellos lo van a utilizar para contrastarlo con la propia conciencia humana, cuestionarse cómo surge la conciencia humana, cuáles son sus límites, cómo nos reconocemos como existencia individual. Un montón de dudas, un montón de historias que siempre son apasionantes de leer y de cuestionarse. Y además este es un libro también de los que te terminas el capítulo, porque son capítulos, la mayoría, muy breves. Están numerados del 0 al 11, son 12 capítulos que tú te los terminas de leer, y es perfectamente válido que tú hagas así, cierres el libro, lo guardes, te quedes un ratito pensando, te tomes un café mirando a la pared en blanco, y luego te vayas a buscar a alguien quien tú quieras para decirle: mira, acabo de leer esto, ¿tú qué piensas de esto? Porque a mí me ha dejado rayado. Y tengáis un debate propio sobre qué puede tirarse de esos conocimientos, de esas conclusiones o de esos descubrimientos que vamos a hacer como lectores. Este libro, yo quise colaborar con Alfaguara, que pertenece al grupo de Penguin Random House. Contacté con ellos, quería hacer esta reseña. Es verdad que hubo mucho lío burocrático con el envío, no sé exactamente qué pasó, porque yo tenía en el punto de mira que tanto Arzuaga como Millás estaban de gira promocional y que en un par de semanas llegaban a Sevilla. Bien, anécdota personal, ¿vale? Este libro, si bien se solicitó y se concedió, por así decirlo, me dijeron: sí, te lo enviamos sin problema, Alberto. Ponle que nada más que empezaron con la gira, recuerdo que justo en esa semana habían acudido al programa de David Broncano, a La Revuelta, que fueron uno de los primeros invitados de La Revuelta. Estamos hablando de la primera semana de septiembre. Este libro me llegó el día después de que vinieran a Sevilla. Yo tenía toda la esperanza del mundo de tener este libro, llevárselo a estos buenos hombres y que me lo firmaran, porque me había encantado los 2 anteriores y me lo quería leer y, oye, tenerlo dedicado por los autores. Pues nada, después de muchos correos que, oye, la gente de Penguin Random House, magnífica, muy atenta, y respondían el correo rápido y tal, pero bueno, había algún tipo de fallo en el almacén, con el envío, con los carteros, no tengo ni idea. La cuestión es que llegó un día tarde y no lo tengo firmado. De momento, no sé si habrá una... Mira qué pena de hoja en blanco. No sé si habrá una firma futura, porque, vuelvo a decir, esto ya no va a continuar como proyecto, entonces no sé si voy a tener la oportunidad de verlo a los 2 juntos de nuevo. Bueno, en cualquier caso, asistí a la conferencia de Sevilla, pero eso lo cuento luego. Primero, quiero hablar del libro en sí, de esos 12 capítulos que tiene.
desde el capítulo 0 al 11. Para empezar, ellos van a tomar de referencia una Magdalena. Una Magdalena simbólica, una Magdalena muy famosa. La Magdalena que se moja en té en la obra de Proust, En busca del tiempo perdido. Con esa excusa empiezan a hablar de la memoria, empiezan a hablar de cómo funciona el cerebro, cómo, sobre todo por ejemplo el olfato, como uno de los sentidos más directos, que tienen más un camino más breve, digamos, para que el cerebro ya directamente reaccione, cómo puede desembocar en recuerdos, cómo trabaja la memoria, cómo trabaja el cerebro con los sentidos. En ese capítulo primero está genial, de hecho tiene mucho humor, así como es muy suave como introducción, y en el humor estoy pensando que creo que una de las frases finales de ese capítulo primero es que Arzuaga le dice a Millás que la chaqueta que lleva es de cura. O sea, directamente dice, ¿tú por qué tienes una chaqueta de cura? Y él le dice, a mí me parece bonito. Y pone, sí, es muy elegante, pero de un cura elegante. Va vestido como un cura. Y él, Millás siempre es un personaje en esta trilogía que va reaccionando mucho también en el día a día con lo que Millás hace o le dice o representa. Entonces, ese tipo de humor es casi como una pareja de cómicos realmente, aunque sea un poco involuntario quizás. Bueno, involuntario, es buscado perfectamente por el Juan José Millás, escritor, pero es muy sencillo entrar en el juego de esa dualidad, de esa pareja, ¿no? Y empezar a moverte siempre entre te cuento una cosa que deberías saber, pues yo te la cuestiono porque no creo lo mismo, oye, por cierto, esa chaqueta es de cura, ¿sabes? O sea, ese tipo de humor también me encanta. En el capítulo 1, esto es digamos el arranque, capítulo 0, en el capítulo 1 ya vamos a hablar de temas mucho más importantes que luego se van a retomar en capítulos posteriores. Por ejemplo, el libre albedrío y el Big Data informático. Es muy importante porque se hace preguntas del tipo, ¿es libre la neurona? Por ejemplo. O sea, quiero dar como... Esto es como impresionismo, ¿vale? Pictórico. Yo quiero dar pinceladas y que tú digas, esto no me interesa, esto no me interesa, esto sí me ha llamado la atención, quiero saber esto. O a lo mejor te interesa todo, ¿vale? Las pinceladas que voy a dar son de cosas que me han llamado mucho la atención. Luego también es importante ver cómo evoluciona ya el camino, digamos, divulgativo que va a llevar este libro, y en el capítulo 2 ya se habla de sistemas complejos, y este es un capítulo bastante enjundioso, porque al hablar de sistemas complejos estamos hablando del cerebro, de las miles de millones de neuronas que funcionan en cada uno de nosotros, pero también en elementos como el clima. He dicho antes, la dificultad de predecir si va a hacer buen tiempo este fin de semana. Eso siempre falla el hombre, la mujer del tiempo, no por su culpa, no porque sean malos profesionales, sino porque hay tantas variables y es un sistema con tantos cambios y con tantas presiones e influencias que es muy difícil predecir cuál va a ser el resultado que viene a continuación. Y un poco esto es lo que nos pasa de momento en el cerebro. No sé si llegará un momento en que inteligencias artificiales manejen con ordenadores cuánticos tantos números, tantas estadísticas que al final te puedan predecir todo. Espero que no, porque sería una cárcel un poco. Matrix. De esta temática es lo que se va a hablar en el capítulo 2. Además se hace didáctica con las partes de un ordenador para reflejarlo directamente con elementos o partes, funciones de nuestro cerebro. Además me gustó muchísimo que rescatan a veces algunas frases literarias, en este caso una frase de Borges que dice que el azar es una forma de causalidad cuyas leyes ignoramos. Yo diría, de momento, porque siempre vamos aprendiendo más y vamos intentando interpretar más el mapa de la existencia. También aquí, en este capítulo 2, comienza un debate que se va a extender no solamente a lo largo del libro, sino también a lo largo de la gira que van a hacer para promocionar el libro, porque yo en Sevilla este debate lo he visto en persona y no es algo, digamos, un monólogo o un diálogo estudiado para, no sé, hacer ser interesante. No, es que si sale el tema
tienen puntos de vista contrarios y van a discutir, a debatir sobre ello, defendiendo sus puntos de vista. Es el tema de la dualidad de cerebro y mente. No voy a entrar a definir qué piensan cada uno de ellos, pero es verdad que sobre todo el concepto mente es muy delicado. Ambos reconocen que es bastante polisémico, tiene muchos significados, la gente lo utiliza para cosas muy diferentes, pero bueno, hay giritos de guión a lo largo del libro, ahí lo dejo. Este capítulo 2, ya te digo, es un capítulo que inicia bastantes debates que vamos a desarrollar a lo largo del libro. Y es que este tipo de debates, también como el del pensamiento mágico, son temas que vemos en este cierre de la trilogía, que hay más distancia entre los autores. Y esto no sé hasta qué punto puedo decirlo con seguridad. Mi impresión como lector, que por supuesto va a ser errónea y subjetiva, ¿vale? Pero mi impresión como lector es que en este último libro vemos a dos autores, dos pensadores que se van alejando el uno del otro. De hecho, el capítulo 3, que continúa, vemos que ya hay mucha distancia espaciotemporal, es decir, igual se pegan meses sin hablar y sin verse, y luego de repente una llamada, oye, venga, tenemos que vernos porque estamos haciendo el libro, no, venga, pues he pensado que vamos a ir a tal viaje, te quiero explicar algo, yo te lo cuento allí. Y hay una fricción en esa fluidez que a lo mejor había en el libro primero o incluso en el segundo, ¿no? Que se notaba en el documental. Aquí lo veo como que no digo que se lleven mal, al contrario, se ve que son buenos amigos, pero como que hay cierta distancia ya y que hay muchos temas aquí que, bueno, los posicionan en esa dicotomía un poco adversativa, no confluyen en muchos puntos de vista similares. Y eso, por supuesto, enriquece el debate y enriquece la lectura. A mí me interesa mucho más cuando dos personas con educación y con argumentos enfrentan sus puntos de vista a cuando hay el eterno maestro y alumno o dos personas que piensan lo mismo. Eso se suele hacer a la larga mucho más aburrido y menos nutritivo a la hora de aprender cosas nuevas. De hecho, ¿dónde veo yo también esa grieta, digamos, un poco entre ellos dos a la hora de trabajar? Pues, por ejemplo, cuando se empieza a hablar de qué se puede abordar científicamente y qué no. Porque todo lo cuantificable, dice Arzuaga, se puede estudiar, analizar científicamente. Pero Millás defiende que hay muchas cosas de la realidad que no se pueden explicar, que no se sabe explicar o que directamente no se puede cuantificar. Bueno, hay incluso parte de debate que ha trascendido como memes que se utilizaron en la gira, de hecho promocional, que era, por ejemplo, hablar del amor. ¿Cómo entiende científicamente el amor? Y vamos a hablar de la química, vamos a hablar de la biología, vamos a hablar de los impulsos, pero luego hay un concepto de amor, no sin entrar en romanticismo, pero que va más allá, que es algo como meramente intelectual y que no tiene mucho sentido a nivel evolutivo o a nivel, no sé, digamos, para que prospere la propia biología y se tenga descendencia. Va por otros caminos. Y entonces ese tipo de conceptos o de frutos de la experiencia, ¿no? Estas demostraciones empíricas que chocan frontalmente con lo que la ciencia explica, bueno, eso hay un caldo de cultivo para debate que saben aprovechar muchísimo, especialmente Millás. Así que es muy entretenido leer esos vericuetos por los que van transitando los autores. Solo diré que me impresionó mucho cuando hablan de la inteligencia de las aves. Se extiende tanto el tema, se busca tanto entretener, pero a la vez picar al otro y cuestionarnos todo lo que sabemos, que se llega a decir incluso, medio en broma, que igual la inteligencia de las aves las han aportado los extraterrestres. Alien. Por supuesto, al llegar al capítulo 4, como aquí se menciona de que se fueron a por un café y un croissant y empiezan a divagar con esa merienda, pues he querido no perdérmelo y pues también participar. De hecho, es el punto de inicio para hablar de temas como el ChatGPT y otras autopistas muy modernas para el conocimiento. Y bueno,
que entroncará con el capítulo 5, haciendo un experimento en el laboratorio sobre la actividad cerebral de Millás, con un divertido resultado que no voy a decir, hay que leerse esto para saberlo. El capítulo 6 sí que tiene mucha más tensión para Arzuaga, especialmente en su calidad de científico. Sobre todo cuando habla de la propiedad emergente. Y cuando se deriva hablando de que, bueno, que un sistema es mucho más que la suma de sus partes y que no se sabe a ciencia cierta, nunca mejor dicho, cuál es el origen de las emociones. Eso nos llevará al capítulo 7, que habla sobre la sexualidad frente a la inteligencia social, que esto ya se va hilando con el final, que va a hablar de cómo los seres humanos podemos estar en grupos sociales más grandes de lo que viene siendo lo biológicamente sostenible. Pero eso ya se hablará, digamos, en el momento final, hablando sobre la simbología y nuevas entidades que hemos construido a lo largo de los siglos, como de pertenencia del ser humano. Estaba riquísimo ese croissant y ese cafelito, me ha sentado genial. Por desgracia no me he podido quedar analizando todo el libro allí porque, bueno, perdón por el audio, pero es que dio la casualidad de que ahí en ese momento todo el mundo había decidido venir para hablar, supongo, de otros libros y grabarse. No, en serio, había mucho ruido. Entonces, bueno, decidí hacer este pequeño extracto, hacer este guiño a la propia obra, porque aquí en ese capítulo se iban a tomar un café y un croissant para hablar de esos temas que comento. Entonces, oye, uno no es de piedra, entonces, por lo tanto, yo también quería mi cafelito. El cerebro tiene 90.000 millones de neuronas. Vale, pues entre todo ese mare magnum de neuronas, el altruismo no existe. Eso es lo que defiende Arzuaga. A nivel científico, el altruismo no existe. Según él, lo que lo parece, pues será egoísmo genético o mutualismo o intercambio o algo similar. Por supuesto, Millás no está nada de acuerdo y este es otro de esos elementos de debate que yo mismo he visto en directo cuando estuvieron en la biblioteca de Sevilla anunciando su libro en su gira promocional. O sea, es otro de los eternos debates que tienen ahí sobre el altruismo, si existe o no existe. Y es una cosa chocante, porque claro, todos sabemos la definición de altruismo, todos hemos ejercido en mayor o menor medida el altruismo alguna vez en la vida. ¿Cómo que no existe? Su explicación, por supuesto, que es mucho más enjundiosa, os la dejo para que la descubráis aquí en el libro, ¿vale? Podemos hablar del capítulo 9. En ese capítulo 9 se desarrolla lo que ya he comentado al principio, o durante el café, digamos, que era el tema de biológicamente nosotros estamos hechos para estar con un número, digamos, limitado de otras personas. Biológicamente estoy hablando. Porque es lo que nos cuenta la ciencia tras muchos estudios, tras muchos experimentos y las dudas a Arzuaga o a este libro, no a mí. Pero la cosa es que para que el ser humano se sienta, digamos, seguro y a la vez como que controla la situación, creo recordar que decía como que el límite máximo por el que uno está tranquilo puede ser incluso en algunos casos hasta 30 personas, 50 personas, pero que lo más propio suele ser bastante menos, a lo mejor 15 personas máximo. De hecho, esto responde también mucho a la formación de familias, cómo son las familias de grande y cómo se entienden mejor, cómo funcionan mejor. Todo eso es biología. Pero, ¿qué pasa? Hemos diseñado una forma que se despega, se desmarca de la biología para poder integrarnos, para diluir el yo en grupos mucho más grandes, de hecho masivos. Casos como los conciertos, los partidos de deportes, son dos claros ejemplos en los que uno se entrega a la masa y esa masa ya no es nadie en concreto, no tienes una voz propia dentro de la masa, pero te sientes parte de. Eso se va a hablar en este capítulo 9. Yo creo que también uno de los centrales del libro, uno de los más bonitos y uno de los más importantes bajo mi punto de vista. De hecho,
todo esto de integrarse en un concierto masivo o en un campo de fútbol, por ejemplo, es lo que se llama una entidad simbólica, es lo que hemos creado, y eso ha sido ya fruto de la evolución, no viene por la propia biología o la propia genética. También ese capítulo tiene cosas tan interesantes como, por ejemplo, que te define cuándo comienza el yo, que eso se trata mucho o se ve mucho al parecer con los niños pequeños, ¿no? Al parecer más o menos hasta los 2 años no es consciente un niño de sí mismo. Esto es muy llamativo porque va hilado con la memoria. Hasta que tú no defines tu propio yo, no entra en juego la memoria. Entonces por eso casi todo el mundo no tiene recuerdo de lo que pasó antes de sus 2 años de edad. Es increíble, esto te explota la cabeza. Como te explota la cabeza también que los animales reconocen a otros animales, pero no son conscientes de ellos mismos. Esto es una cosa que más o menos todos sabemos, pero yo no me había parado a pensar, bueno, y este mecanismo genético, vamos a decir, de los animales, de que no sepan su propia existencia, ¿por qué funciona o por qué es así? Y eso de los animales lo vemos en el capítulo siguiente, en el capítulo 10, ya acercándonos al final de la obra. Es uno de los elementos que se empiezan a debatir y se contrasta también con los seres humanos. Al parecer los seres humanos somos todo lo contrario. Nosotros necesitamos la existencia de los otros para redefinirnos. Y esto, aunque pueda parecer un poco marciano, yo estaba pensando, y esto ya es valoración mía, que esto es la adolescencia realmente. O sea, un adolescente por lo general necesita del grupo de amigos y tú vas teniendo como tu personalidad acorde al grupo con el que te juntas. Es muy raro que tú salgas muy diferente, la forma de vestir, los gustos y tal, al principio de la adolescencia si tienes un grupo de amigos. Luego ya te vas desmarcando, pero porque ya te has encontrado con las suficientes experiencias y reflejos de lo que quieres ser y reflejos de lo que no quieres ser, como para autodefinir quién eres tú. Todo va encajando con lo que se narra ya digamos el capítulo 10, que ya aproximándonos al final del libro. De hecho solo queda un capítulo, el capítulo 11, importantísimo también, el capítulo final. Aquí se pone la cosa bastante seria, muy científica. Se habla de algunas de las partes del cerebro y se habla también de los sentidos que entran en juego con nuestro desarrollo, más allá de los 5 sentidos que todo el mundo conoce. Hay, según Arzuaga, otros 3 sentidos que habría que tener muy en cuenta. 1. El sentido vestibular, que es saber dónde estamos en el espacio, ¿vale? Cuando tú estás en una habitación, tú eres consciente de en qué parte de la habitación estás. Ese sentido se llama el sentido vestibular. El otro sentido que tenemos es el de la propiocepción, es decir, que tú eres consciente en todo momento de dónde están todas las partes de tu cuerpo. O sea, esto cuando lo leí me pareció raro, ¿no? Como si tú te perdieras partes del cuerpo, pero en realidad es tan fácil de demostrar que esto es cierto, como que si tú estás, por ejemplo, ahora que llega el frío, tú estás sentado en una ropa camilla con la estufita, no te hace falta ver o tocar los pies donde lo tienes. Tú sabes perfectamente cómo lo tienes posicionado debajo de esa manta. Incluso ya nos digamos si te estás aproximando demasiado a la estufa y te vas a quemar. Pero esa conciencia de dónde está tu cuerpo, por ejemplo, si estás en la cama, ¿no? Y estás echado y a lo mejor tienes la mano por debajo de la almohada y tal, tú eres consciente en todo momento cómo tienes los dedos, dónde están, en qué distancia están tus pies el uno del otro, y eso es increíble. Yo no sabía que eso tenía un nombre. Y 3, el sentido de la interocepción, que es, con este nombre tan raro, interocepción, la capacidad de percibir señales internas de nuestro cuerpo. De nuevo, es otra cosa que he aprendido con este libro, que existe, que tiene un nombre. O sea, yo lo que más asocié cuando lo leí fue el propio hambre, ¿no? Si te duele la barriga o te ruge la barriga, bueno, rugir sería que lo estás escuchando, pero si tú notas que te contrae hacia sí mismo y que vas a implosionar, es que dices, oye, tengo hambre, por lo que sea. Pero es verdad que hay como otras señales del cuerpo que nos van informando de qué nos pasa, ¿no? Y ese es el sentido de interocepción. Eso sí, aunque este capítulo sea muy científico, muy sesudo, es de reconocer que han sabido equilibrarlo muchísimo con cine,
con series, se nombra también algunas obras pictóricas, o sea que van metiéndote historia del arte, o sea, van equilibrando todo el conocimiento, el grueso del conocimiento científico. No es una ponencia, nunca lo ha sido, ni es algo que se pueda caer por el tobogán del aburrimiento, para nada. Siempre tienen un equilibrio perfecto, obra de Millás, bravo, y siempre estás como interesado en saber qué viene después. De hecho, el final del libro, wow, un super spoiler voy a hacer, es un poema. Cierran con un poema. ¿Qué te parece? Un libro de divulgación científica cerrando con un poema de Borges dedicado a Spinoza, que aquí dice Arzuaga que considera a Spinoza como un científico con emoción, que no se puede decir siempre de todos los científicos. Hay muchos que son puros en la cuestión científica, en el acercamiento científico. Lo complicado es encontrar el equilibrio, ¿no?, entre la emoción, la humanidad, el humanismo y la ciencia. Y ellos admiran muchísimo a Spinoza, creen que lo consiguió y rescatan este poema de Borges que les dedicó a este científico. Lo que me lleva a tirar de un hilo que a mí me gusta muchísimo, me llama mucho la atención cuando leo un libro así. Entiendo que a lo mejor a mucha gente o a la mayoría esto ni se le pasa por la cabeza, pero bueno, a mí estoy loco, me gusta mucho la literatura y por lo tanto me llama mucho la atención las referencias literarias que se hacen a través de un libro de divulgación científica. Creo que lo he anotado por completo, cada referencia literaria, y la he compilado. O sea, esto ya... Yo creo que a nadie le interesa, pero a mí por lo menos, no sé, si yo esto lo hubiera visto en otro vídeo, yo me quedo a leerlo y a verlo porque, oye, me llama la atención. Incluso si a lo mejor me compro el libro, pues, que es un pedazo de regalo para esta Navidad, por cierto, pues yo lo que haría sería ir a buscar esta referencia y no sé, como una especie de la caza del tesoro, ¿no? Bien. Pues voy a leer toda la referencia literaria que aquí Millás ha soltado en la redacción de estas conversaciones y estas reflexiones. Y bueno, esto es como ver la receta, uno de los ingredientes de este libro, de este magnífico tratado, digamos, del conocimiento y del entretenimiento. Así que bueno, vamos a ello. Vamos a ver qué autores y qué obras ha nombrado a lo largo de la conciencia contada por un sapiens a un neandertal. Vale, tengo aquí el resumen, lo voy a leer. Tenemos aquí, digo, el nombre del autor o de la obra en concreto si ha sido muy llamativa y el número de página. El listado comienza con Hemingway en la página 9. Luego nombramos a Proust, a Magdalena, El Búsqueda del tiempo perdido, página 10. Hablamos de Borges en la página 14, 26 y 36. Y, por supuesto, en el final, de hecho spoiler, en ese poema dedicado a Spinoza. Bien. Hablan de Mark Twain en la página 26. Luego se menciona el Quijote, por lo tanto Cervantes, en la página 34 y 47. A J.M. Barrie se nombra en la página 42. A la Odisea se hace referencia, como no, en la página 49. A Dan Simmons se nombra en la página 63. Al propio Millás, y no me refiero con las menciones que se hacen a estas obras y al primer libro, que no lo tengo aquí, no, a otra obra particular suya, de hecho era Los objetos nos llaman, se menciona en la página 71. A Verónica O'Keeffe, con su obra El bazar de la memoria, se menciona en la página 144. A John Nash, este ajedrecista, lo he incluido aquí porque se nombra la biografía que escribió, que se llama Una mente maravillosa. Seguro que muchos de vosotros habéis visto la película, que es magnífica, y si no, pues corred rápidamente a buscarla porque de verdad es increíble. Bueno, pues a John Nash se menciona en la página 151. A Kipling, a Rudyard Kipling, con cuentos de Así fue, se menciona en la página 152. Y a José María Valverde en la página 180. Como he dicho, se cierra con el poema de Borges. Se menciona
otras tantas películas, series, cuadros, se menciona arquitectura, creo recordar, y bueno, muchas obras históricas, algunas puramente científicas, que no la he incluido por estar fuera de la literatura, que es lo que a mí me llama la atención, este hilo. Pero bueno, a mí estos resúmenes, a mí la verdad es que me llaman mucho porque me da también una información, una idea de qué estaba pasando por la mente de Millás o de Arzuaga cuando iban comentando todo este tipo de reflexiones científicas. Así que ahí lo dejo. Y ahora sí, hablemos del encuentro de estos autores en la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla. Esto fue finales de septiembre, principios de octubre. El vídeo lo estoy haciendo en noviembre, así que bueno, vamos con cierto retraso, pero vamos a hablar de lo que me pareció la impresión. Mira, el poder de convocatoria de estos autores es, vamos, increíble, increíble, porque esto no son autores, digamos, que se dejen la pasta en marketing, ¿vale? Sino que caen por su propio peso. De hecho, justo unos días antes, como he dicho antes, fueron a la Revuelta y bueno, hubo ahí sus polémicas, porque de hecho Broncano le dijo que el título el título estaba mal. ¿Por qué? Porque aquí se nombra la conciencia, que por definición de diccionario está más apegado a la distinción entre el bien y el mal, y Broncano decía que lo que ellos hablan aquí o lo que defienden debería ser la conciencia, o sea, con una S, conciencia, que es como más el conocimiento de uno mismo, el autoconocimiento. Entonces, bueno, intentaron dar alguna excusa improvisada, que no iba a caber en el título, para que cerrara, que bueno, que querían hacerlo como un poco más popular y que no pareciera como tan pretencioso meterle esa S, que ya no está en desuso, pero yo creo que fue una pillada de Broncano en directo, bueno, en la grabación, y que igual los de marketing de Alfaguara dijeron, teníamos que haberlo pensado un poquito mejor antes. El encuentro de Arzuaga y Millás en la Biblioteca Infanta de Sevilla fue una absoluta locura, porque yo valoré que iba a haber gente y yo quería un buen sitio, una primera fila, un algo próximo, y creo que fui con 1 hora de antelación. O sea, no sé si habrá mucha gente que vea este vídeo y diga, qué marcianada, Alberto, ¿para qué haces eso? Vale. Yo llegué 1 hora antes y no pillé una primera fila próxima a donde hablarían los autores. Y era en la mitad de una sala enorme. Eso estaba ya todo pilladísimo. Ya había gente esperando desde más de 1 hora, más de 1 hora y media, de hecho, me contaron. Yo estuve más o menos en diagonal, pero cerca de donde ellos hablarían, pero en esa hora restante fueron llegando masivamente sus lectores y lectoras y llenaron todo el espacio. Y la biblioteca es grande, ¿eh? No es una biblioteca pequeña. Llenaron todo el espacio. Se pusieron de pie, se pusieron en las escaleras que subían a la segunda planta, subieron a la segunda planta, se pusieron en el balconcito, aproximaron sillas al balconcito, que tienen como una barrera de cristal, se puede ver a través de ella. Estuvieron algunos de pie, así apoyados en la barra, estuvieron hasta en la puerta de entrada para verlos desde el pasillo de lejos. Hubo gente detrás de paredes próximas, sin contacto visual, pero por oírles. Para que os hagáis una idea. ¿Y por qué no me atrevo al principio del vídeo a decir, voy a hacer una biografía para presentarlos? ¿Estamos locos? Esta gente son rockstar. De hecho, llegaron como rockstar. Entraron con sus gafas de sol, con una pose tranquila, pero no sé, discreta, pero con mucha presencia. Y se subieron a ese mini escenario que habían montado y comenzó la ponencia. Y bueno, fue muy divertida. Yo la verdad es que vi a un Millás bastante, sobre todo en la primera parte, bastante retraído, bastante callado, como que Arzuaga tomaba el protagonismo y a veces intentaba hablar y Arzuaga le pisaba y él se veía como más cortado a la hora de hablar. Luego eso se equilibró. En la segunda parte ya Millás, que no da punta sin hilo, la verdad es que
tuvo comentarios muy acertados, muy graciosos y punzantes, no siempre populares. Y la verdad es que estuvo bastante bien ese encuentro. A mí me gustó muchísimo. Me dio más coraje todavía no tener el libro para que me lo firmaran, la verdad. Pero no sé, aprecié cierta distancia ya entre los autores. Y ya te digo, vuelvo a decir, son autores que se llevan bien, que no hay una discusión, no hay una lucha de ego, ya están de vuelta de eso no van por ahí los tiros, sino como que se han pegado demasiado tiempo ya haciendo proyectos individuales y ya no tienen este proyecto en común como algo a futuro. Se ha desinflado un poco ese globo y han hecho un excelente trabajo, pero bajo mi punto de vista creo que esta tercera obra, si bien es muy edificante, voy a decir esto. Sé que no es lo más adecuado en una promoción, pero lo veo con otro tono. Y en la conversación que mantuvieron se apreciaba cierta distancia entre ellos. Y eso sí, también se apreciaba que son increíbles los dos, que son, vamos, es que son de esas personas que te gustaría tenerla enfrente en una clase y que la clase durara 8 horas, que no me voy a levantar ni a beber agua, porque es que todo lo que hablan es oro. Todos son reflexiones, todos son ideas ya brillantes, todo es un cerebro que funciona muy bien y no puedes hacer más que callarte la boca, disfrutar y aprender. Bien, pues esta charla estuvo muy bien. La presentadora, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero me gustó el trabajo que hizo también, porque por desgracia siguen habiendo a veces presentadores que ni siquiera se han leído el libro, ni siquiera saben un poco hacer preguntas inteligentes. El caso de esta presentadora era todo lo contrario. Se había currado muchísimo la entrevista, sabía muchísimo de la obra de ellos, de la personalidad de ellos, sabía hacer buenas preguntas y dónde rascar. Yo creo que ellos por eso se fueron un poco relajando. De hecho, Millás confesó que había desarrollado en los últimos meses, no sé si el último año, como una fotofobia, como que le molestaba muchísimo la luz, por eso se pegó todo el encuentro con gafas de sol. Arzuaga decía que, de hecho, Arzuaga le regaló las gafas, y esto aparece en el libro, y decía como que le daba cierto misterio y cierto halo, ¿no?, de la propia Rockstar, que digo. Así que lo llevaban bien, pero creo que ya se le veía un poco cansado de esta gira promocional y todavía le quedaba, no fue un último destino Sevilla. La verdad es que fue un encuentro muy bueno, fue bastante extenso, para mi suerte, porque la verdad es que, ya te digo, yo quisiera escucharles hablar mucho tiempo y bueno, cuando terminaron, aplausos masivos, todo el tiempo el aforo estaba atento, respondía, se reía, prácticamente, al instante. Hubo un turno de preguntas con 2 personas que preguntaron cosas muy raras, de hecho hasta le cortaron un poco porque era fuera de lugar, pero quitando eso, que también es anecdótico, un poco ya, venga, va, por la casa por la ventana, estamos cansados, ya es de noche, vamos a irnos ya. Pero bueno, fue muy masiva la salida y hubo firma de libros aún así, chapó por ellos. Y por desgracia yo sigo con mi libro en blanco. pero bueno, tarde o temprano lo conseguiré. Debo reconocer que para este segundo libro sí que tengo aquí, ¿ves?, una buena firma de ellos. Así que bueno, en definitiva, esta fue mi experiencia con estos rockstars del conocimiento, con Juan José Millás, con Juan Luis Arzuaga. Recomiendo muchísimo este libro. Lo he regalado ya, lo he recomendado a un montón de amigos, familiares, y es que la verdad merece muchísimo la pena. Así que bueno, espero que os haya entretenido, que os haya despertado el gusanillo por querer aprender de este libro, por querer reíros un montón. Así que nada, yo lo dejo hasta aquí. Esto ha sido todo. Creo que se va a hacer un vídeo, espero que no muy largo, pero creo que merecía la pena hablar, ya que llegaba un poco tarde porque no lo he podido publicar en octubre, porque he estado cubriendo muchísimos festivales con mis crónicas literarias. Pero bueno, ahora que tengo un poco más de tiempo, quería hablar de esto y no sé, cómo de bien me lo he pasado leyéndolo. De hecho, es un libro que tengo lleno de anotaciones por todas partes, ¿sabes? Y con asteriscos, con exclamaciones, o sea, con un poco de todo. Es que hay muchísimo donde rascar. Así que bueno,
En definitiva, que lo disfrutéis, que el libro es vuestro, que vayáis a buscarlo y nos vemos en la próxima. Así que gracias, suscribiros por favor a Mapa Desbloqueado, vendrán más reseñas como esta y nos vemos en la siguiente, en el siguiente café con Curaçao. ¡Hasta luego! Mapa desbloqueado.